Un saludo a todos en nombre de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, nos ponemos en presencia de nuestra Madre, pidiendo que su auxilio siempre nos acompañe en nuestros hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. De hoy nos visita un joven que está dejando huellas de Jesús en su ambiente laboral, buscando siempre ayudar al que más lo necesita. Bienvenido, Jorge, a Dejando Huellas de Jesús. Escuchemos tu testimonio. Muchas gracias, Viviana, y bueno, para mí es un honor y un placer estar en este programa, y más todavía porque quiero compartir con toda la teleaudiencia un poquito de mi testimonio de vida, porque bueno, Dios ha hecho maravillas en mi vida desde muy pequeño, y bueno, estoy feliz de estar a través de este programa llegando a mucha gente. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Escurra, periodista del SNT, también de C9N, hago la voz en off de Al Natural, o como se le decía anteriormente, SNT Al Natural. Y la verdad que muy feliz por todas las bendiciones que estoy viviendo hoy en día, gracias a María, a Dios, a Jesús por sobre todo, y todo lo que se ha generado en las redes sociales en los últimos días. Yo soy oriundo de la ciudad de Caaguazú, fui monaguillo de la iglesia San Lorenzo, hoy en día parroquia San Lorenzo de la ciudad de Caaguazú, y prácticamente mi sueño era ser cura, ser sacerdote, llevar la palabra de Dios. Entré al seminario, fui seminarista de la Congregación del Verbo Divino por un cierto tiempo, incluso llegué a ser presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Vida Religiosa, IBR, aquí en la ciudad de Asunción. El día de hoy también quiero hablarles acerca de esto que tiene que ver con la película La Casita de la Virgen que presentamos el año pasado, y es más bien un testimonio mío de niño ocurrido en la ciudad de Caaguazú, repito, en el barrio San Lorenzo, donde con mi grupo de amigos a los 10, 11 años fundamos lo que era la Casita de la Virgen. Empezó como un juego prácticamente, y de a poco esa devoción a la Virgen María fue tomando forma, porque la inocencia del niño es tan grande también y tan extraordinaria que finalmente hace que la fe sea real, una fe pidiéndole a la Virgen María un milagro que finalmente se dio para un niño con cáncer, que era mi mejor amigo, Rubencito, y una historia muy linda que hace que el corazón nuevamente se llene de emoción, y recordar aquella época para mí fue bastante lindo, más todavía con el permiso de los familiares de Rubencito, Rubén Darío Miranda Sánchez. Y les invito a la gente que quiera ver esta película, La Casita de la Virgen, está en YouTube de manera gratuita para la gente que quiera verlo en el país o a nivel internacional. Y bueno, a lo que yo quiero llegar en este día es a ese mensaje de esperanza, esperanza por sobre todas las cosas, en que las cosas van a estar mejor. En estos últimos días, en estas últimas semanas, yo estuve activando nuevamente las redes sociales, buscando llevar un poquito de alegría, ya que hay tanta negatividad en la televisión, en las noticias. Lastimosamente estamos viviendo épocas difíciles a nivel mundial, no solamente aquí en Paraguay, sino que por las guerras, la hambruna, las enfermedades,
Y aquí en Paraguay el tema de la falta de seguridad, la falta de mayor infraestructura en salud. Y bueno, la idea mía era en un principio llegar a la gente a través de las redes sociales con un poco de baile, un poco de alegría, un poco de chiste, un poco de videos positivos. Y así fue como finalmente se dio la historia de Belén. Belén es una niña de 14 años que llegó hasta el canal donde yo trabajo a pedir auxilio, ya que no tenía para poder costear los costos de un tratamiento de radioterapia. La conocimos, se ganó nuestro cariño, nuestro amor, y así fuimos conociendo un poquito más de esta niña que hace pocos días se hizo viral debido a que los médicos que la estaban tratando en el hospital de clínicas ya le dieron prácticamente una noticia de que no había solución a su enfermedad, un tumor maligno muy, pero muy agresivo, estaba consumiendo su vida. Allí fue donde finalmente la mamá me llama, me explica lo que estaba pasando y fuimos hasta ella para hablar con ella directamente. Y unos días antes ella me había pedido ser su padrino de 15 años, algo que obviamente me emocionó bastante. Y con esa noticia de que eran sus últimos días de vida, según los médicos, me fui con la idea de festejarle sus 15 años porque el 15 años era recién en febrero. Entonces le dije a la mamá, ¿qué tal si le hacemos ya sus 15 años? Porque mañana es Día de la Primavera, Día de la Juventud, Día de la Vida, en la que celebramos justamente el inicio de la estación más hermosa del año. Y me dijo sí, me dio su ok, entonces allí empezamos y fue impresionante la receptividad de la gente que hizo llegar su tortita, sus bocaditos, sus globos, y les festejamos los 15 años de manera adelantada a Belén. Allí es donde se da este milagro de la solidaridad, de la gente que llegó con su granito de arena para hacer feliz a una niña que estaba en etapa terminal. Una niña que tenía su sueño de festejar sus 15 años en febrero del año que viene, pero ante esta noticia de que le sobraban pocos días de vida, se dio este fenómeno increíble. El corazón de la gente que se vio reflejada en esta niña y por sobre todas las cosas, aquella persona que menos tenía era la que llevaba, por ejemplo, una bandejita de sopa, un pedacito de carne, unos bocaditos. Y fue bastante emocionante recibir a esa gente que me decía, yo nunca veo noticiero, pero por cuestiones de la vida estaba cambiando de canal y te veo a vos llorando, me dice, porque la verdad que yo estuve muy emocionado con el caso de Belén. Y me dice, me conmoví. Y es por ello que hoy traigo mi granito de arena para hacer posible este sueño realidad, los 15 años de Belén. Y a partir de ahí fue increíble cómo la gente empezó a orar por esta niña, la gente llegaba hasta su casa, incluso un sacerdote, a quien agradezco mucho también, llegó hasta la casa para poder llevarle la unción a los enfermos. Y allí empezó la cuenta regresiva. Fue un día sábado y recuerdo muy bien, el día domingo ella empezó ya a sentirse muy mal. Ella llevaba varios días sin comer, sin beber agua, sin poder tragar líquido. Entonces obviamente estaba muy agotada, muy deshidratada. Y el día lunes la mamá me dice, le voy a llevar al hospital, porque ya prácticamente la veía muy mal y quería que por lo menos le pongan una sonda, un poco de suero para hidratarla. Y le digo, sí, si puede llegar hasta el hospital, vayan, le digo. Porque prácticamente ellos me tuvieron más como padrino definitivo ya de la niña desde ese momento en que le festejamos sus 15 años. Y ese lunes, después del 15 años, lunes 23 de septiembre, ella se va al hospital y nuevamente le dicen lo peor, que ya eran sus últimas horas de la pequeña Belén. Y ella me llama, me dice, Jorge, acá en el hospital me dicen de que mi hija se está apagando. Ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Se imaginan ustedes? Ese momento fue bastante difícil y los médicos le preguntan, ¿quieres que tu hija se apague en tu casa o en el hospital? Y ella decide llevarla a su casa. Conseguimos vehículo, la llevaron nuevamente. Ella es una niña de muy escasos recursos, vive en la zona de Bañado Sur.
Y allí yo pedí permiso en mi trabajo porque era un momento muy crítico y fui con una compañera, llegamos y la verdad que sí, no fue una negligencia médica ni un mal diagnóstico porque yo la vi prácticamente más allá que acá. Ella ya tenía las manos azuladas, las piernas, los pies totalmente morados. Le pregunto a la madre cuál era el diagnóstico, porque ella estaba así tan pálida y azul. Y me dice que ya la sangre no le circula en el cuerpo. Entonces allí empezamos nuevamente con nuestra oración, usamos las redes sociales para pedir oraciones por ella, y cada uno entramos a despedirnos, porque bueno, como los médicos decían que ya eran sus últimas horas, a mí me tocó también entrar a despedirme de ella. Lastimosamente no saqué ninguna foto, ningún video por respeto a la familia y también porque estaba muy mal ella, pero capaz muchas personas no me crean de lo que pasamos aquella noche debido a que no tengo pruebas contundentes como un video o una fotografía, pero ella ya estaba prácticamente muerta físicamente. Y nos despedimos de ella, yo le dije que la quería muchísimo y ella también me dijo que me quería mucho y me agradeció por esa fiesta de 15 años. Y al día siguiente se da este milagro de que ella amaneció súper bien. Después de esas oraciones de la gente, los videos de 15 años de ella tuvo más de 2 millones de reproducciones en las redes sociales, en TikTok incluso 2.600.000, y todos decían que estaban rezando por ella. Y ella amaneció increíblemente bien. Después de estar azulada por no tener circulación de sangre, estaba comiendo al día siguiente, estaba bebiendo al día siguiente. Y todo gracias a la oración, gracias a la gente que hizo misas, que hizo rosarios, y también incluso hermanos de otras religiones que se unieron a esta gran cadena de oración por Belén Romero. Y hoy ella está bien. Esa operación que dijeron que era inoperable se hizo posible. Ya se operó 2 veces, ella está actualmente internada en el hospital de Acostañú y la verdad es que siga con vida hoy es un milagro y ahora pedimos que se dé ese milagro de sanación total que obviamente para Dios no es imposible. Y bueno, nosotros vamos a seguir obviamente con más de testimonios, anécdotas de Jorge Ezcurra y también de la obra de Dios en mi vida y también un poquito más acerca también de lo que tiene que ver con la película La Casita de la Virgen, que repito, está en YouTube. Estamos transmitiendo por Canal 25 Tigo TV y Andeyarañé. Quédate con nosotros, después de esta pausita ya volvemos. No muy lejos de acá, lugar donde Dios un día quiso estar, con aromas de Taiyupoqui, no lo podré olvidar,
aunque este Montburu, aromas de selva. Sal, ayúdame. Ay, papá, ¿eso que vas a hacer jugar Rubén? Pues déjale nada. Bueno, pero la mira, ese es el machete de depósito y peligroso te tiene, hermano, bueno. 1, 2, 3, 4. Baik udah jawab wala. Anh bảo ế na tu bang sumi. Hamba bera ko apa benda popa wala. Ko ang ha ela tu bang sung ka akupe. O cuidado nyan de he. Ha milagrosa terei. Intercede baja nyan de he la nyan de papá Dios pe. Entonces niño a su vez siempre. ¿Y por qué no lo rezamos nosotros? No, yo no quiero jugar con eso, Diosito se va a enojar. ¿Y quién pico dijo que vamos a jugar? Vamos a rezarle con de verdad. Vamos a pedirle que nos cuide y todo eso. Mi abuela me dijo que si le rezamos, ella nos escucha. Pero ¿dónde le vamos a poner? No le podemos poner en el piso. Tengo una idea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos con esto que tiene que ver con la casita de la Virgen y es un testimonio de vida de mi niñez. Como les decía en el bloque anterior, fui monaguillo de la iglesia de San Lorenzo, tuve este mejor amigo que padeció de cáncer y nuestra madre, la Virgen de Cacupé, es la que intercedía por nosotros, especialmente por mi amiguito Rubencito, para que él pudiera seguir con vida, podamos seguir rezando, jugando. Y así fue como que yo, cuando me preguntaban qué quería hacer de grande, decía que quería ser sacerdote, por esa devoción tan maravillosa a la Virgen de Cacupé, porque más allá de que empezó como un juego, nosotros, los niños del barrio San Lorenzo de Caaguazú, que jugábamos a rezar a la Virgen de Cacupé, sentíamos esa presencia materna, ese cariño de madre, y sentíamos que nuestras plegarias, nuestras oraciones eran escuchadas, y es más, muchas veces algunos pedidos que hacíamos eran respondidos de manera inmediata. Y así fue como que crecí, obviamente no soy ningún santo, no me considero un cristiano perfecto, pero sí siempre le tuve muy en cuenta a la Virgen María en mi vida. Y estando ya en el seminario, había una profesora, la profesora Ñeca, que era la profesora más argel, más exigente, y en un principio nos llevábamos, o sea, yo por lo menos no me llevaba muy bien con ella porque ella me exigía tanto que todo lo que yo hacía prácticamente siempre estaba mal. A mis compañeros seminaristas siempre les corregía y después ya estaba bien. Yo, sin embargo, siempre, por más que avanzaba, por más que intentaba, me decían, no, tenés que mejorar esto, tenés que mejorar aquello. Esto está mal, dijiste mal esto. Y cuando yo exponía en mis clases de oratoria, porque la profe Ñeca era la profesora de oratoria, conmigo era lo que más errores encontraba y era al que más le corregía y a quien más le reclamaba cosas. Entonces, cuando ya llegó el examen final,
yo me preparé bastante y entré a la clase, al examen, con bastante miedo de la profe Ñeca, que bueno, pensaba que me iba a aplazar. Sin embargo, grata fue mi sorpresa cuando ya después de terminar las clases me dice que pase a revisar mis calificaciones y era un 5 felicitado. El máximo puntaje era el mío. Entonces ella allí me explicó de que esa exigencia era porque ella veía gran potencial en mí y que si yo no me dedicaba a la vida religiosa, me dediqué a los medios de comunicación. Y allí me acordé que yo de niño soñaba también con ser periodista, con trabajar en la tele, con mostrarme en esta caja mágica que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y esto para mí era algo que de niño también yo lo deseaba. A la par de querer ser sacerdote, también quería ser periodista. Entonces, después me puse a analizar, a pensar y quería intentarlo. Quería probar suerte nuevamente con ser periodista. La vida religiosa para mí era muy complicada. No me sentía digno de ser sacerdote en ese momento. Entonces salgo del seminario y empiezo a probar suerte con los medios de comunicación. Iba a los canales de cable, radios de diferentes ciudades del interior. Así fue como llegué a Ciudad del Este. Presenté mi carpeta a Canal 8 de allá, que es la repetidora del SNT. Increíblemente me llaman y entro como cronista. A partir de ese momento yo empiezo esta vida de periodista, de llevar a cabo de llevar las informaciones a los hogares de los paraguayos que eligen ver el SNT y C9N. Y por otra parte empieza la idea de querer hacer una película. Obviamente eso lleva su costo, tiene su proceso, necesitas mucha gente, mucho presupuesto, aparte de equipos necesitas actores y siempre habían peros porque el proyecto que yo tenía era contar la historia de Rubencito, mi amigo de infancia, y no podía porque era muy costoso alquilar cámaras, tener equipos profesionales, tener actores profesionales, vestuario, y todo implica gastos. Y yo la verdad que no provengo de una familia adinerada, sino que más bien de una familia muy humilde de Caguazú. Y tenía allí ese sueño de llevar a cabo esta película de la Virgen de Cacupé y también la película de Rubencito. Y así fue como que el año antepasado conocí a un amigo, un policía, el oficial Cristian Ulises Insfram, quien tenía ese mismo sueño de hacer una película en torno a la Virgen de Cacupé. Y éramos dos soñadores con nada, o sea, no teníamos cámaras, no teníamos equipos, no teníamos actores, teníamos ideas, pero ni siquiera teníamos un guión escrito. Entonces yo empiezo a escribir el guión recordando detalle por detalle lo que yo había vivido con Rubencito y por otra parte Cristian empieza con el grupo Crisma de la parroquia Domingo Sabio a hacer el guión de la historia de la Virgen de Cacupé, de la imagen de la Virgen de Cacupé. Y vamos a fusionar esas dos historias porque guardaban mucha relación Rubencito con la Virgen de Cacupé y así surgió la idea de la casita de la Virgen. Un proyecto que parecía imposible, la verdad. Cuando nos sentamos a hablar y calcular qué necesitábamos, decíamos, no, esto lo vamos a hacer dentro de 10 años, de 5 años, no sabíamos cuándo porque se necesitaba mucho dinero. Entonces allí fue cuando finalmente yo conozco a una familia en el barrio Marín Caabú de Luque y coincidentemente todo estaba allí preparado. Había una carpintería, había una casa humilde, había una casita sin terminar y todo era como si fuese preparado para la película. O sea, lo que yo tenía en mi mente y lo que se tenía que montar para poder tener una escenografía para la película estaba allí listo. Había muchísimos niños y es más, había niños que tenían características muy similares a los niños de mi época en el barrio San Lorenzo de Caguazú y les pregunté a las mamás si estaban dispuestas a ayudarme a hacer una película y me dijeron que sí. Entonces allí yo digo, ¿qué hago? ¿Alquilo los equipos? ¿Presto
de mis compañeros y no. Quería algo mío, algo propio, para después seguir haciendo proyectos audiovisuales y saco un préstamo bien grande y compro todos los equipos. Empezamos con la grabación, el presupuesto era cero, obviamente, pero ya teníamos equipo, teníamos actores amateur que sí o sí querían participar de la película. Y allí también aparece el elenco Marín Caúd, un grupo de baile folclórico, y allí fusionamos todo y se da esto que es una maravilla. En menos de 2 meses culminamos una película y la presentamos en un festival de cine en Encarnación. Fue a todo pulmón, fue un récord prácticamente hacer esta película en menos de 2 meses, porque esto lleva a su proceso de años y nosotros lo hicimos en 2 meses. Fue la verdad un milagro, y yo siempre hablo de milagros porque para mí era algo imposible y fue posible, porque lo pusimos en manos de Dios y de la Virgen de Caacupé y la proyectamos en una sala de cine, pero la sala de cine en Encarnación estaba llena, eran más de 170 personas y todas estas personas salían llorando, contando testimonios que se sentían tocados por la película y ese fue la mayor paga a nosotros, los que trabajamos por esa película. Gente que donó sus canciones, las paraguayas, el grupo Incógnita de Caguazú, el coro Angelus de Perú nos donó también la música que usamos para la película y es una maravilla. La verdad que muchos podrán criticar la manera en que se hizo, la falta de profesionalismo, de falta de equipos, pero les aseguro que esto fue un milagro y que tienen que verla sí o sí en YouTube. La Casita de la Virgen. Recuérdenlo, anótenlo y véanlo en familia, que no se van a arrepentir. Y bueno, síganme también en las redes sociales. Estoy como Jorge Ezcurra PY. Estoy tratando siempre de llevar a cabo, no cuestiones religiosas, sino que más bien mensajes motivacionales, de inspiración, bailecitos, alegría y por sobre todas las cosas, mucha fe y esperanza en que las cosas van a estar mejor. No sé por cuál problema estés pasando vos que estás viendo este programa, pero Dios me puso aquí en tu camino y en tu pantalla para que te lleve este mensaje de fe y esperanza, que todo va a estar mejor, siempre teniendo en cuenta la esperanza y la fe en nuestro Creador y también en nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan, concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros tu hermoso testimonio. Recuerda siempre dejar huellas de Jesús en la vida de los demás y siempre tenemos algo para dar. Jesús se complace con nuestra generosidad. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella.
Y aunque no te vea, te puedo sentir.